A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la mente no fuera algo que tenemos, sino algo que simplemente ocurre? En el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, bueno, bastante rompedora. La idea de que podemos observar los pensamientos como si fueran puro movimiento, no como algo nuestro, no como una posesión. Es casi como empezar un viaje para ver nuestro mundo interior de una forma completamente nueva. Y para arrancar, lanzamos una pregunta que va directa a la línea de flotación de cómo nos vemos. ¿Quién es el dueño de los pensamientos? Parece obvio, ¿verdad? Pues cuidado, porque la respuesta que damos casi sin pensar podría ser en realidad una gran ilusión. Vale, para desenredar esto tenemos que ir al principio. Vamos a ver lo que la fuente que analizamos llama el error original. Y es algo muy sutil, ¿eh? Es una ilusión que se crea, casi sin que nos demos cuenta, por el propio lenguaje que usamos para describir lo que pasa por dentro. Pensemos un segundo en cómo hablamos en el día a día. Decimos, es que mi pensamiento es o tengo mi ansiedad. ¿Nos damos cuenta? Al decir mí, estamos asumiendo que somos los dueños de esas experiencias. Cada una de estas frases que soltamos sin pensar va construyendo y reforzando esa idea de que hay un yo por aquí y los pensamientos y emociones por allá, como si fueran cosas que nos pertenecen. Pero ojo, aquí viene el giro. La fuente nos propone algo que le da la vuelta a todo esto. Nos dice, ese yo que parece ser el dueño, en realidad no existe como algo separado. Es, y esto es lo fuerte, el propio pensamiento que ha aprendido a ponerse una etiqueta. El pensamiento nombrándose a sí mismo yo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mantiene este tinglado? ¿Cómo crea la mente esta ilusión? Pues se trata de un truco de lo más ingenioso, la creación de la figura del pensador. Vamos a ver si podemos desmontar este mecanismo pieza por pieza. Y aquí llegamos a una distinción que es clave, es fundamental. La idea es que pensar no es algo que uno hace activamente, sino que es algo que simplemente sucede. Y el cambio, la diferencia, es abismal. Es pasar de vernos como el agente, el que fabrica los pensamientos, a ser el espacio donde esos pensamientos aparecen, como si fueran nubes en el cielo, un fenómeno natural más. Este truco tiene un nombre, identificación. Ocurre en una milésima de segundo. Imagina, aparece un pensamiento, así, de la nada, sin dueño, y al instante la mente salta y dice, «Epa, esto es mío, este soy yo». Y justo en ese momento, un evento que era totalmente impersonal se convierte en el primer capítulo de nuestra historia, de nuestra narrativa personal. O sea, que esa vocecilla que tenemos en la cabeza, la que comenta la jugada todo el rato, no es un director de orquesta separado del resto, es otro músico más. Es simplemente parte del mismo flujo de pensamiento. Un pensamiento que, por alguna razón, se ha creído el protagonista de la película. Vale, si todo este lío se monta por el lenguaje, por esa identificación automática, la pregunta del millón es, ¿se puede interrumpir? Y la respuesta es que sí. La clave está en algo que suena muy simple pero es muy potente. Un acto de pura observación. Ver sin ponerle nombre. Esa, dicen, es la puerta de entrada a un estado de lucidez. Es que la cadena de montaje es rapidísima, casi instantánea. Paso 1, aparece un pensamiento. Paso 2, la mente, ¡zas!, le pone una etiqueta. Y en ese mismo instante, como por arte de magia, nace el yo para decir, esto es mío. Y a partir de ahí, la narrativa se alimenta a sí misma sin parar. Entonces, ¿cómo rompemos esa cadena? La práctica consiste en esto. Intentar pillar al pensamiento en su estado más puro, verlo como lo que es, un pulso de energía, un movimiento en la consciencia, justo en ese instante antes de que la mente le ponga la etiqueta y lo convierta en algo. Cuando se consigue ver así, sin el andamio de un nombre, el pensamiento pues simplemente se desvanece. Y cuando esta forma de observar se va asentando, lo que emerge es una realidad totalmente distinta. La mente deja de parecer una caja, una fortaleza, y se revela como lo que es, un río. Ni sólido, ni fijo, y, lo más importante, sin nadie que sea su dueño. Fijaos en la diferencia. La ilusión es ver la mente como una especie de contenedor, algo sólido, lleno de cosas quietas que llamamos pensamientos. Pero la realidad que se desvela es otra. La mente es un flujo, puro movimiento. Y los pensamientos no son objetos, son solo ondulaciones en esa corriente, fluidos y de nadie. Hay una frase de la fuente que lo resume a la perfección. Así como un río no necesita un dueño para fluir, la mente no necesita un yo para pensar. Es que es así de simple. El pensamiento es un proceso natural, como la lluvia o el viento. Simplemente fluye. El resultado de todo esto, de esta nueva forma de ver, es un estado que la fuente llama lucidez.
Y no es una claridad que haya que forzar, ¿eh? Es algo que emerge de forma natural. Es la experiencia de observar el mundo, tanto lo de dentro como lo de fuera, pero sin ese comentarista constante, sin el filtro de ese intérprete que lo traduce todo. Bueno, hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde la ilusión de ese yo sólido hasta la realidad de la mente como un flujo. Y ahora, al final de este recorrido, todo nos lleva a una última pregunta. Una pregunta que, la verdad, abre la puerta a algo todavía más profundo. Vamos a repasar las ideas clave, las que lo cambian todo. Primero, el pensamiento simplemente sucede, es un fenómeno natural. Segundo, el yo no es el que piensa, es solo otro pensamiento más en la cola. Tercero, la mente no es un objeto, es puro movimiento, un proceso. Y cuarto, toda nuestra identidad personal se construye sobre un acto tan simple como es poner nombres a las cosas. Y con todo esto sobre la mesa, este análisis nos deja flotando una pregunta profunda y abierta. Si la conciencia deja de identificarse con cada pensamiento, si deja de aferrarse a ellos como si fueran su DNI, ¿qué es lo que queda? Y esa es la exploración que quizás justo ahora comienza. Gracias por haber estado ahí.